Buenas tardes, mi nombre es Jamie Marín, soy estudiante de Administración de Empresa de la Corporación Minuto de Dios. El día de hoy vengo a hablar sobre la tabla de distribución de frecuencia. Vamos a realizar un ejercicio donde podemos contemplar nuestra base de datos para así poder determinar nuestra tabla de distribución de frecuencia. Tenemos que nuestra base total de datos es de 442, el valor máximo 12,29, el valor mínimo 10,06, el rango 2,23, que es hallar x más menos x mil. Tenemos que nuestro intervalo es 1 más 3, logaritmo de 10 por el total de nuestros datos. Esto me da 9,73, que al aproximarlo me da 10. Tenemos nuestra amplitud de intervalo, que es el valor entre el rango dividido el intervalo, que me da 0,22. Al aproximarlo me da 1. Tenemos nuestro rango nuevo, que es 10, que es la aproximación de nuestro intervalo 10. Para hallar el valor xman y xmin, que es el valor, el dato máximo y el dato mínimo, pues tenemos que determinar primero el incremento. El incremento es hallado del rango 2,23 menos el rango nuevo 10, que eso me da un valor de 7,73. Para hallar el 3,9 tomamos el incremento a la mitad y me da 3,9. Una vez hallado el incremento ya podemos determinar nuestro dato mayor y nuestro dato mínimo. Nuestro mayor dato es 16,17, que es el valor máximo 12,29 más el incremento 7,77. También debemos hallar nuestro dato mínimo, que es 6,17, que es el valor mínimo que tenemos, 10,06 menos el incremento 7,7, que me da 6,17. Nuestro agregado de nuestra base de datos es 0,001, esto debido al decimal que tiene nuestra base de datos. Una vez hallada nuestra tabla podemos llegar a determinar nuestros límites, nuestra frecuencia, nuestra marca de clase, la frecuencia relativa, el porcentaje, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Una vez teniendo esta información podemos hallar las siguientes fórmulas como lo determina la tabla. Nuestros límites x1 y menos 1 podemos ver que es 6,17. Este valor es hallado del dato mínimo 6,17. Nuestro límite x1y es el dato anterior 6,17 más la amplitud del intervalo 1 menos el agregado 0,01, me da un total de 7,17. Para hallar el 7,17 es xmin, dato min 6,17 más el agregado 0,01. Una vez fijemos el dato de nuestra tabla, desplazamos y nos va a dar el resultado. Para hallar nuestra frecuencia FI se formula la siguiente fórmula. Como tenemos fórmula entre el total de datos, es decir, nuestra base de datos, y la columna anterior, que tomamos pues nuestro total de datos y fijamos nuestro límite x y 1 y me da un valor de 0. También tomamos y desplazamos nuestra celda. Aquí en esta frecuencia podemos determinar que nos va a dar un valor diferente. Es ahí donde tenemos que matrizar la tabla. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos todo el valor de nuestra frecuencia, sumamos, le damos control, shift, enter y nos va a dar la matriz donde podemos determinar el valor total de nuestra base de datos 442, como se determina en la tabla. Para determinar la marca de clases x1 es la suma de los límites 6,17 más 7,17 dividido en 2. Eso me da 6,67. Una vez hallado, tomo y desplazo la celda para que me dé el valor.
Para realizar la frecuencia relativa, tomamos la frecuencia dividido en n, que es el total de los datos, y me da 0. Igual tomamos nuestra celda y desplazamos. Al sumar me tiene que dar 1 para hallar. Cuando me da 1 es porque el proceso está bien hecho. El porcentaje lo tomamos de la columna anterior, es decir, la frecuencia relativa, por 100, es decir, 0 por 100 me da 0. Tomamos nuestra celda y desplazamos. Nuestra frecuencia acumulada H1 es la frecuencia más el dato anterior. Se puede determinar que es este valor, H1 es F1N1, N, 0, y tomamos acá igual. La frecuencia más el dato anterior, eso quiere decir que 0 más 0, pues es 0, ¿listo? Igual lo hacemos con las siguientes cuadros. La frecuencia relativa acumulada la tomamos igual de la frecuencia anterior más la anterior, ¿listo? Igual determinamos. En nuestra siguiente fórmula, x y fi dividido en n es la marca de clase por la frecuencia, 6,67 por 0. Todo número multiplicado por 0 me da 0. Tomamos nuestra celda, desplazamos y podemos determinar que la suma de nuestra fórmula, 11,16, hemos hallado la media de nuestra medida de tendencia. Pasamos a la siguiente fórmula, x y menos x es la marca de clase menos la media. ¿Cómo lo hallamos? La marca de clase, 6,67 menos la media, que nos da 11,164, que es el resultado de esta fórmula. Hallamos la otra fórmula, x y menos x a la 2, que es tomar la anterior fórmula sobre 2. Me da 20,15, tomo mi celda, la desplazo y me da el siguiente resultado. Ahora hallamos xy menos x a la 2 por fi, que es la frecuencia. Tomamos la media de clase, 6,67, menos la media, 11,164 por la frecuencia. Podemos determinar que todo número restado multiplicado por 0 me da 0. Tomamos la celda, desplazamos. Al sumar esta fórmula nos da 202,44, que es donde vamos a hallar nuestra varianza y la desviación. Tenemos que nuestra varianza es la suma de esta fórmula dividido en el total del número de datos. Eso me da 202,44. Al realizar ese proceso, la varianza es 0,0458 y la desviación es la raíz cuadrada de 0,458, me da 0,676. Una vez realizada nuestra tabla, podemos llegar a determinar las medidas de tendencia, las medidas de dispersión y la mediana. ¿Cómo hallamos nuestra media? Ya tenemos la media. Vamos a hallar nuestra mediana, que es 11,170, que esta nos arroja la información de la siguiente forma. Tenemos que n al cuadrado, n dividido al 2, 221, es el total de nuestros datos dividido en 2, que nos da 221. Tenemos que LI es 10,17. Ya sabemos que nuestra base en nuestra tabla de distribución es 221. Entramos a nuestra fórmula y vamos a hallar en nuestra tabla de datos en donde encontramos el 221 o aproximado o dentro de nuestra tabla. Encontramos que el 222 es el más cercano pues a nuestro 221. ¿Qué vamos a hallar? Nuestro límite nos da que es 10,17, Tenemos que la frecuencia es 197, que está dentro de nuestro mismo cuadro, es decir, 197. Tenemos que HI menos 1, tenemos que la frecuencia 222 menos 1 me está diciendo que es 25. Aquí
Aquí lo podemos hallar, que es 25. Y C, que es la amplitud del intervalo 1, que es el mismo valor que me da 1. ¿Listo? Una vez hallado este proceso, podemos determinar y hallar nuestra mediana. ¿Cómo lo hacemos? Lo tenemos con una fórmula que es la siguiente. LI 10,17, abrimos un paréntesis y determinamos que n a la 2, 221, lo dividimos entre HI menos 1, que es 25, lo multiplicamos por la frecuencia y por el intervalo, la amplitud del intervalo. Eso me da un valor de 11,17, que es la misma mediana en nuestras medidas de tendencia. ¿Cómo hallamos la moda? La moda se halla en la siguiente fórmula. Es decir, que 11,75, que es la misma HI 25 que lo encontramos, en 11,675. Encontramos que las medidas de dispersión es la misma varianza y desviación. Ahora vamos a realizar un ejemplo sobre el tamaño de la población. Tenemos que el tamaño de la población puede ser finita e infinita. A continuación vamos a poner en contexto un caso. Yo laboro para la empresa cooperativa Copten. Se busca cumplir colocación en la línea de ahorros CDAT por valor de 350.000 dentro de 2 agencias de la misma, con un margen de error del 1,5% y un nivel de confianza del 75%, determinando la desviación del mes anterior del 2,8%. Vamos a realizar el ejercicio paso a paso con la fórmula de la misma, que es finita. Tenemos que la finita se determina de la siguiente forma. N S al cuadrado sobre el error, en paréntesis, sobre Z, 2 más S al cuadrado menos N. ¿Sí? Para poder completar este valor, vamos a determinar los valores. Decimos que el margen de error es igual a 1,5%, ¿sí? El nivel de confianza es igual al 75% y la desviación del 2,8%. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder determinar esta fórmula primero tenemos que hallar Z. Entonces decimos que esto es igual a 1 menos el nivel de confianza, que es 75 sobre 100. ¿Sí? Al hallarlo me da un total de 0,25. ¿Sí? Decimos que Z es igual a 1 menos 0,25 sobre 2, que es igual al 0,875. Z es igual a 1,15. Ya hallando Z, podemos desarrollar nuestra fórmula finita. Decimos que N es igual a 2,8 al cuadrado, que es la desviación, sobre el error, el margen de error
1,5% sobre 1,15, esto entre paréntesis a la 2, 1,15 que es Z, 2,8 a la 2 sobre 350, que es el tamaño de la población en este ejercicio. Decimos que n es igual a 7,84 sobre 1,69 más 2,24. N es igual a 7,89 sobre 3,39. N es igual a 2,6. ¿Qué quiere decir? Que este es nuestro resultado de nuestro tamaño de población finita para el de Coptenco, que busca cumplir con la colocación de la línea SEAT. Ahora vamos a ver un ejemplo sobre la población infinita. ¿Listo? En contexto tenemos que en la agencia de Tenjo se realizará una auditoría para verificar el tiempo de los procedimientos, donde se busca evaluar la calidad de cada uno de los procesos con el fin de reducir tiempos al 42%, equivalente a un margen de error del 5%, y se pretende un nivel de confianza del 84%. Tenemos que n es igual a Z2 más el porcentaje por Q, ¿listo? Sobre el margen de error al cuadrado. Esta es nuestra fórmula para poder hallar la población infinita. Pero antes de poder realizar esta fórmula, vamos a determinar Z. Para aquello, debemos hacer lo siguiente. Entonces tenemos que 1 es igual menos 84, que 84 es el nivel de confianza. ¿No? Tenemos que el margen de error es igual al 5% y tenemos que reducir el 42%. Entonces, 1 menos 84 dividido 100, esto me da un igual a 0,16. ¿Listo? Tenemos que Z es igual a 1 menos 0,16 sobre 2, esto es igual a 0,92. ¿Qué quiere decir? Que Z es igual a 1,41. Ya hallando Z, podemos realizar nuestra fórmula infinita para determinar lo que nos pide el ejemplo. N es igual a 1,41 a la 2, 0,42 y 0,58, donde se puede determinar que sobre 0,5 sobre 2. Esto es igual a n igual 1,98, que es el resultado de 1,41 a la 2, 1,98, 0,24 sobre 0,25. Una vez hallado el porcentaje, ¿sí?,
Y el faltante en nuestro ejercicio, ¿sí? Podemos hallar que n es igual a 0,47 sobre 0,25. ¿Qué quiere decir? Que n es igual a 1,88. En este ejercicio nos dice que nuestra población infinita es de n.1.88. Gracias por su atención, que estén muy bien.